hablar de la transición en general a través de tres grandes vías, de tres grandes perspectivas. Primero, las transiciones políticas son, como cualquier tipo de transición en la vida, un fenómeno difícil de acotar. Es el rasgo más característico de cualquier tipo de transición, bien sea política, como digo, o institucional, o incluso vital. Nadie de los que están aquí presentes sabría acertar en qué momento dejó de ser adolescente y en qué momento se convirtió en persona adulta. Es muy difícil determinar con precisión esos dos hitos, esos dos topes temporales. Bien, pues salvando las distancias, algo parecido sucede en los transcursos históricos. Es muy difícil decir cuándo empieza un fenómeno de cambio político y cuándo acaba. Y precisamente las discusiones y los debates en relación a cuándo comienza o cuándo podemos situar el comienzo de un fenómeno político y cuándo acaba nos dicen mucho precisamente de ese fenómeno de cambio político. Y de eso es lo que voy a intentar hablar en la primera parte de mi intervención. En la segunda haré unas cuantas reflexiones respecto a que nuestra transición, y esto me servirá para enlazar con la tercera, no es solo un cambio que es fundamentalmente desde un sistema autoritario, como lo fue, dictatorial, si lo queremos llamar así, no es el lugar tampoco para entretenernos en el ya extendido debate sobre la naturaleza del régimen franquista, pero es, como decía, sobre todo un cambio de un régimen dictatorial, autoritario, hacia otro democrático. Pero la transición es muchas cosas más. Hay muchas transiciones dentro de la transición. Y una de las transiciones es la que nos lleva desde municipios gobernados con modos, prácticas y formas autoritarias a municipios gobernados por modos, prácticas y formas democráticas. La transición de los municipios, la transición municipal, si así lo queremos llamar, es una de las grandes transformaciones que se van a producir desde el punto de vista político en España. Probablemente, junto a la transición territorial, la descentralización administrativa, que va a acabar con la conformación de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas en el país, la otra gran transición política de nuestro país. Y por último, pues hablaremos algo de cómo este cambio político a través de lo electoral se plasma en campo de Quintana. Bien, ¿cuándo comienza y cuándo acaba? ¿O cuándo podemos situar el comienzo y cuándo el final de nuestra transición? En la idea de que hablar de esas cuestiones, como he dicho antes, nos puede servir para adentrarnos en lo esencial o en las cuestiones esenciales de la transición. Bien. El 20 de noviembre de 1975, en la Clínica de la Paz, moría Francisco Franco. Yo soy de los que creen que la muerte de Franco es fundamental a la hora de explicar, y ya anticipo mi posición. Sé que algunos de los presentes, por ejemplo Damián, no estaría muy de acuerdo conmigo en situar el comienzo de la transición en este año. Yo soy de los que piensa que sin la muerte de Franco, sin la clave de bóveda del régimen dictatorial que estuvo rigiendo los destinos de España desde el 39 al 75, no hubiera sido posible el cambio que se produjo. Por eso he decidido arrancar con esta fecha como la posible fecha del comienzo de la transición, el fin del franquismo, identificado con la muerte de la persona que pues dio nombre a ese sistema político. La persona, el individuo, como elemento definidor de los cambios, no solo Franco. 2 días después,
el actual jefe del Estado tomaba posesión como rey, el rey Juan Carlos, ¿no? En un discurso que todos los expertos que se han acercado a su análisis pues nos hablan de un texto aperturista, donde se hablaba de un reinado, de un rey que lo quería ser para todos los españoles, ¿no? Que quería avanzar en un tiempo nuevo, ¿no? La figura del rey Juan Carlos, que muchos otros expertos han calificado y han tildado con apelativos como el piloto del cambio, el motor del cambio, como impulsor de la democratización que se va a suceder en esos años. Una figura nueva en contraposición con una figura vieja, que 2 años antes, concretamente el 20 de diciembre de 1973, murió, más bien, para ser correctos, fue asesinado por la banda terrorista ETA. El 20 de diciembre de 1973, en la calle Claudio Coello de Madrid, moría asesinado el almirante Luis Carrero Blanco, entonces presidente del gobierno, el que se supone que iba a ser el albacea de Franco, el que es la figura política que iba a permitir la continuación del franquismo después de Franco, ¿no? La más difundida obra de divulgación sobre la transición, desde el punto de vista mediático y periodístico, que dirigió Victoria Prego, arranca justamente en esta fecha, el 20 de diciembre de 1973. Una serie de televisión que, si no mal recuerdo, pues se emitió en televisión española sobre 1995 aproximadamente. Hablábamos antes del rey. El rey tiene 2 fechas, no solo su proclamación como monarca, sino su nombramiento como príncipe de España, su nombramiento como heredero, que tiene lugar el 23 de julio de 1969. El rey fue príncipe de España, nunca fue príncipe de Asturias, por una sencilla razón, porque su padre no fue nunca rey de España. Y si hablamos de figuras políticas, habría otros muchos expertos que optarían no por retrasar, sino por llevar hacia adelante el comienzo de la transición, la figura de Adolfo Suárez. Para mí, una figura capital, importantísima, en la activación del proceso de cambio, ¿no? Adolfo Suárez toma posesión como presidente del gobierno el 5 de julio de 1973, tras haber forzado el rey, haberle sugerido el rey a Carlos Arias Navarro su dimisión. La persona, el individuo, como elemento muy importante a la hora de determinar los puntos cronológicos clave de una transición. Pero al individuo ha de oponerse necesariamente la sociedad. Y la sociedad, el método, digamos, más directo para expresar su opinión suele ser las urnas, ¿no? Las urnas es lo que va a ocupar buena parte de esta intervención. La primera vez que el pueblo español, es cierto de una manera un tanto peculiar, expresó su opinión respecto a lo que debía de pasar en esa nueva dinámica política, va a ser el 15 de diciembre de 1976, con el referéndum para la aprobación de la ley de la reforma política. Ahí os aparece una imagen de los monarcas ejerciendo su derecho al voto. Como sabéis, la familia real no suele votar en las elecciones, digamos, convencionales, sí lo suele hacer en los referéndums. Así lo ha hecho en los 3 referéndums que desde de 1976 han tenido lugar en España. El de la Constitución del 78, el referéndum para la OTAN en marzo del 86 y el de la Constitución Europea del 2005. El referéndum de 1976 es un referéndum un tanto atípico, no puede ser considerado un referéndum democrático. Las prácticas lo asimilaban más a los 2 referéndums que hubo durante el franquismo, el de 1967 para aprobar la Ley Orgánica del Estado y el de 1947 para aprobar la Ley de Sucesión, pero se vincula con el instrumento legal clave
que explica la transición, la ley para la reforma política. El instrumento que va a permitir el cambio, como dijo Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, de la ley franquista, de esas 7 leyes fundamentales del franquismo, a esa 8ª ley fundamental del franquismo, como así lo llaman algunos, la ley de la reforma política, que va a permitir llegar a estas otras elecciones, las que tuvieron lugar el 15 de junio de 1977. Además, he decidido ilustrar estas elecciones con esta fotografía, donde nos aparece ejerciendo su derecho al voto Santiago Carrillo, líder de una formación política que había sido legalizada apenas meses antes, concretamente el 9 de abril de 1977, el Partido Comunista, y cuya legalización fue otro de los grandes hitos de la transición, ¿no? La importancia de las elecciones del 15 de junio de 1977 es clave. El pueblo español no votaba en elecciones generales desde esas elecciones de las que ya se ha hablado aquí, del 16 de febrero del 36, y no solo van a ser clave por su misma significación como primeras elecciones, como elecciones fundacionales, sino por su resultado. ¿Por qué digo esto? Porque al no dar la mayoría a ninguno de los dos partidos, van a obligar a pactar, a negociar, a consensuar, sobre todo el qué, sobre todo la Constitución. La Constitución que hoy tenemos, muy probablemente, que es una Constitución, como sabéis, basada en el consenso, en el pacto, sería muy distinta y probablemente no mejor si alguna de las formaciones que concurrieron a esas elecciones, que concurrieron no sabiendo que esas elecciones iban a ser constituyentes, hubiera obtenido una mayoría absoluta. La Constitución, y por tanto el régimen institucional que nos cobija, sería, como digo, muy distinta y probablemente no mejor. Antes hemos hablado del referéndum del 76, del papel de la sociedad que ejerce su derecho a opinar sobre los cambios políticos. Lo acabamos de hacer de las elecciones de junio del 77, tenemos que hacerlo del referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978, ¿no? El día en que se va a aprobar la Constitución actual, ¿no? Ahí nos aparece un cartel llamando al voto, con ese lema de un voto vale más que 1000 gritos, ¿no? Tu derecho es votar, vota libremente. La Constitución, ya nos adentramos en las posibles fechas finales, es vista la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre como una de las fechas que puede considerarse como final de la transición. Ya tenemos una Constitución, la transición ha terminado. Bien, hay otros expertos que opinan en direcciones muy contrarias, que van más en la línea, otra vez volviendo al personalismo y otra vez echando mano de la gran figura de la transición, que fue Adolfo Suárez, que tienden a decir que la transición termina con la dimisión de Suárez. Adolfo Suárez y su dimisión, que es una de las grandes incógnitas de la transición, nunca ha quedado muy claro por qué dimitió Adolfo Suárez. Se dice que si por presiones militares, que si por la situación de descomposición a la que estaba sometido su partido entonces, el Unión Centro Democrático, si por presiones de la banca, que si por una situación personal incluso complicada, nunca ha quedado, que si por desconfianza del rey hacia su persona, nunca ha quedado demasiado claro los motivos, ¿no? Esa identificación de la dimisión de Suárez como final de la transición la hizo suya, pocos días después de esa fecha, el que le iba a sustituir en el cargo. Leopoldo Calvo Sotelo se vio sometido a 3 votaciones para ser nombrado presidente del gobierno. La primera creo que fue el 21 de febrero de 1981 y en ella creo que su primera frase fue algo así como: con la dimisión de Adolfo Suárez termina la transición. Pues en la segunda votación había gente que parecía no estar muy de acuerdo con esa afirmación.
Lo que más suele llamar la atención de esta fotografía es la persona que entonces ocupaba el cargo de secretario cuarto del Congreso, que es un político del Salobre, en Albacete, José Bono Martínez, igual les suena algo. Las otras personas de la foto a las que les vemos la cara es Antonio Tejero Molina y Arandelino Lavilla, que era el presidente del Congreso entonces. Parecía que no estaba demasiado claro eso de que hubiera terminado la transición en febrero de 1981 y el golpismo militar parecía evidenciarlo bien a las claras. Y ojo que no fue la última intentona golpista. No fue la última intentona golpista. Es la última que, desde el punto de vista práctico, pues pareció tener visos de materializarse. Pero un día antes de las elecciones de octubre del 82 estaba previsto un golpe militar bastante más cruento, con listas de miles de personas que debían neutralizarse, ya cada uno como queramos entender el término neutralizar, cuyos responsables fueron detenidos a principios del mes de octubre del 82 y en 1986, una fecha tan tardía como 1986, en un desfile del Día de las Fuerzas Armadas en La Coruña, donde en la tribuna estaría todo el gobierno, también estaba previsto un golpe militar, una fecha tan tardía como 1986. Bien, precisamente 1986 es valorada como otra de las fechas donde se puede situar el final de la transición. Esta fotografía se corresponde a... Bueno, no es del 1 de enero de 1986, esta foto es anterior, esta foto es de junio del 85, pero el momento oficial en el que tomaron cuerpo, vigor oficial, lo que se estaba firmando en esa fecha fue el 1 de enero de 1986. ¿Qué se estaba firmando? La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Creo, y más en los tiempos que corren y con la que está cayendo, que a nadie de los presentes le hace falta explicar la importancia que tuvo para los españoles la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Para los españoles, para los castellano-manchegos en particular. Yo siempre recuerdo, en 1986, yo tenía 7 años, un programa de televisión archifamoso, el 1, 2, 3, que buena parte de los personajes cómicos que circulaban por él se pasaron todo ese año diciendo por fin somos europeos, ¿no? La Bombi, Bigote Arrocés, toda esta gente. Bueno, pues ya éramos europeos, ya teníamos no solo una democracia parangonable a la del resto de nuestros vecinos, sino que formábamos parte del mismo club que nuestros vecinos. Bueno, formábamos parte y lo seguimos haciendo, con las cosas buenas y con las cosas malas que eso conlleva. 1986, pero aún tenemos algunas fechas más. Esta foto es buena. El balcón de Génova del 3 de marzo de 1996. Rajoy, Álvarez Cascos y José María Aznar. José María Aznar tiene un libro que se denomina La Segunda Transición, que se llama La Segunda Transición. Y viene a defender, una de las tesis de esta obra es que cuando verdaderamente termina la transición en España es cuando el PP llega al poder, en 1996. Que se produciría una segunda transición. La expresión segunda transición es curioso, pero se ha utilizado de una manera extensísima y por parte de personajes políticos de sensibilidades muy distintas, muy distintas. Hace falta una segunda transición para esto, hace falta una segunda transición para lo otro, hace falta una segunda transición en lo de más allá. Y a mí me resulta muy curioso porque buena parte de los que utilizan defienden esa segunda transición vienen a criticar la primera, y es un contrasentido. Ellos mismos se meten en un contrasentido, incurren en un contrasentido, porque al recurrir a la necesidad de una segunda transición, lo que están haciendo, yo creo, es poniendo en valor la primera. Desde el punto de vista administrativo, hay también quienes han defendido una segunda transición, por ejemplo, que supere lo territorial y que permita a los municipios una mayor capacidad de maniobra.
desde los municipios siempre se ha defendido, sobre todo desde los últimos años, antes incluso de esta crisis económica, la necesidad de que se dote de las herramientas necesarias a los municipios para que sean capaces de cumplir con las funciones que se supone que les corresponden en el sistema democrático en el que vivimos. Y como digo, esta es una reclamación incluso anterior a la crisis, y ahora con mucho más razón, donde, pues desgraciadamente los municipios están agobiados por una serie de deudas, al igual que el resto de administraciones públicas. Yo creo que eso es uno de los retos que pueden quedar pendientes desde el punto de vista del funcionamiento de las administraciones en España, ¿no? El verdadero papel y las herramientas y los instrumentos que pueden llegar a utilizar, a desarrollar los municipios. Y desde una fecha tan lejana como 1996 nos vamos a retrotraer al 28 de octubre de 1982, la victoria socialista por mayoría absoluta en las elecciones legislativas, con 202 escaños, que para mí puede ser utilizada más o menos con validez para situar el final de la transición. De nuevo, unas elecciones que acaban con el poder del partido de la transición, con la debacle del partido de la transición, que va a ser UCD en esta localidad, y que es imposible no vincular a lo que podemos llamar como memoria histórica electoral. Antes Damián nos hablaba de la fuerza que había tenido el socialismo durante la República e incluso antes en esta localidad. Bien, pues eso funcionó en las elecciones de 1977. Y hay estudios que lo analizan en diversas provincias, en Valladolid, algo digo yo también en mi libro sobre la transición en Ciudad Real sobre esto. De tal manera que si nos fuéramos a este mapa sobre los resultados electorales de las legislativas del 77 a nivel provincial, veríamos que en buena parte de esos municipios donde triunfa el Partido Socialista, y utilizáramos un mapa semejante de las elecciones de 1936, veríamos prácticamente que se calcan los resultados, prácticamente. En lo que respecta a las elecciones de 1979, he decidido introducirlas con este cartel electoral, en este caso antes era de UCD, ahora es del PSOE. Nos encontramos en Campo de Cristana con una participación del 77,87, que vuelve a ser altísima, sobre todo en comparación con el resto de la provincia y con el resto del país y de la región, en unas elecciones donde bajó bastante la participación, las elecciones del 79, no así en comparación con otros municipios de 10.000 habitantes, como he dicho, pero sí a mucha diferencia de lo provincial. Fijaos, en un 77 en Campo de Cristana, cuando en la provincia solo votó un 68%, la media provincial. Los resultados absolutos: vuelve a triunfar el Partido Socialista Obrero Español con un 43,35, UCD 37,42, Coalición Democrática, que fue la fórmula, el ticket electoral que utilizó Alianza Popular en 1979, el candidato provincial por Coalición Democrática en 1979 fue un personaje político que probablemente os suene, Rodrigo Rato Figaredo. Los anteriores. El Partido Comunista un 6,85, el ascenso que fue generalizado de la extrema derecha, de Unión Nacional, esto ocurrió en todos los niveles, y a partidos minoritarios como Falange, Partido del Trabajo, etcétera, etcétera. Sorprende más que el ascenso del Partido Socialista Obrero Español, que fue generalizado en todos los ámbitos, no tanto como ellos esperaban, sobre todo después de la absorción del Partido Socialista Popular. Sorprende sobre todo la bajada de UCD.
El retroceso de UCD es algo absolutamente inhabitual a todos los niveles en estas elecciones. UCD suele o mantenerse o más bien subir, sobre todo en ámbitos territoriales como Ciudad Real o Castilla-La Mancha o incluso España. UCD pasó de 165 escaños en 1977 a 168 en 1979. Y ahí tenemos otra vez el mapa electoral provincial que suele repetir el anterior con diferencias. Bueno, la preponderancia del naranja y verde es mucho mayor en este que en el siguiente, donde ya vemos algunos símbolos del PSOE más extendidos por el mapa. Pero por la zona territorial que a nosotros más nos interesa, pues vuelve a ser Herencia, Alcázar, Campo de Criptana y Socuéllamos, que se incorpora ahí, y también Manzanares, como municipios de esa zona de la provincia en la que se produce un cambio político. Este eslogan probablemente tenga más actualidad de lo que parezca. Es hora de soluciones. Con la figura de Manuel Fraga, cartel electoral con el que he optado introducir, o que he elegido para introducir las elecciones de 1982. Con una participación que vuelve a ser altísima en el caso de Campo de Criptana, un 88,12, por encima de la media provincial, que estuvo en el 88,31, por un 83,43 en la provincia, la más alta otra vez de los municipios de más de 10.000 habitantes. Y ahí tenemos los resultados en votos a candidaturas. Evidentemente, ahí tenemos ya un PSOE con un 48,55, Alianza Popular que consigue la segunda plaza con un 33,49, la UCD que se desploma con un 10,99. Aún así, este 10,99 sería un resultado muy digno en comparación con lo que se consiguió en otros escalones territoriales del país, y un Partido Comunista que también pierde mucha fuerza en relación a 1979, en la que el Partido Comunista va a conseguir sus mejores resultados electorales en su historia, incluida la historia electoral de Izquierda Unida. Y luego pues ya formaciones minoritarias como desde Fuerza Nueva, Centro Democrático y Social, que Adolfo Suárez forma para presentar a esas elecciones, etcétera, etcétera. El gráfico comparativo nos permite de nuevo acercarnos a estas elecciones desde una óptica más global, ¿no? Fíjense los resultados del PSOE, que sorprendentemente y debido a las buenas cifras que se habían conseguido en Criptana en comicios anteriores, están por debajo de, por ejemplo, las que esta formación consiguió en Ciudad Real, con un 54,20, o en Castilla-La Mancha, con un 49,21. En las elecciones legislativas anteriores, siempre las cifras alcanzadas por el PSOE habían superado a las conseguidas por esta formación en otros niveles. Aquí el único escalón que permanece por debajo es el Español, que prácticamente, a diferencia de 4 décimas, calca los resultados que consiguió esta formación en Criptana. El mapa electoral sufre un cambio radical en las elecciones de 1982. Ahí lo difícil es encontrar municipios donde triunfe Alianza Popular, y aún hay algunos donde vence muy pequeños UCD, ¿no? Lo que era una presencia minoritaria del Partido Socialista en esta comarca, pues ya es una hegemonía prácticamente extendida a toda la provincia. Bien, y nos encontramos también con una transición a la que antes hemos aludido desde el punto de vista municipal, que puede personificarse en aquellas figuras políticas
que van a comandar el municipio en los años finales del franquismo y los primeros de la democracia. El último alcalde, no exactamente el último, porque del 77 al 79 habría otro, y no era una corporación aún bajo parámetros democráticos, fue Antonio José López Casero García, que fue también diputado de UCD en 1977. Llegó a ocupar un cargo administrativo también importante, creo recordar que fue director general de farmacia. Y bueno, es una persona destacada dentro del centrismo provincial en aquellos años. ¿Quiénes se presentan a las elecciones municipales por Campo de Cristana del 3 de abril de 1979? Los cabezas de lista fueron Antonio González Manzaneque por UCD, por el PSOE Jesús Díaz Parreño de la Guía, por Coalición Democrática Benjamín Olmedo Rodríguez, por el Partido Comunista Manuel Luciendo Muñoz y por los independientes Gregorio Quirós Sánchez Manjabacas. La presencia de independientes va a ser una de las notas principalmente características o más características del fenómeno electoral en Cristana durante estos años, porque va a determinar el gobierno municipal tanto en 1979 como en 1983. Estos fueron los resultados a las elecciones municipales, a las primeras elecciones municipales democráticas en Campo de Cristana, con una participación alta, como siempre, un 76,57%, con un PSOE que obtuvo el 39,42% de los votos, UCD el 36,57%, el Partido Comunista un 5,40%, Alianza Popular un 5,84% y esa formación independiente un 12,77%. Esa formación independiente, con su apoyo, va a ser la que permita que el primer alcalde de la etapa democrática en Campo de Cristana sea Antonio González Manzaneque. En las elecciones municipales de 1983 he podido conseguir todas las candidaturas con los nombres completos. La de Alianza Popular, en coalición con el Partido Demócrata Popular y Unión Liberal, estuvo encabezada por Ramón García Casarrubios y Quiñones, que finalmente sería elegido alcalde. Ahí tenéis el resto de miembros de la candidatura. Los independientes, la agrupación provincial independiente de Ciudad Real, capitaneada, comandada por el que había sido hasta entonces alcalde, Antonio González Manzaneque, y que serían decisivos a la hora de decidir quién iba a ser el alcalde una vez celebradas las elecciones. El Partido Socialista Obrero Español, con Arsenio Díaz Ropero Torrija, creo que es, no Troija, en la cabeza de esa lista, y el Partido Comunista de España con José Vicente, supongo que será Simón Rodríguez en el primer puesto de la lista. Los resultados dieron otra vez el triunfo en votos al PSOE. La participación, fijaos, un 88%, vuelve a ser muy alta. El PSOE triunfa con un 41,63% de los votos, seguido por Alianza Popular con un 30,50%, el Partido Independiente con un 22,94% y el Partido Comunista con un 4,93%. Finalmente, la alianza entre el Partido Independiente y Alianza Popular, sobre todo los votos que fueron de los independientes, Alianza Popular, va a decidir que el candidato de Alianza Popular, que ya había sido alcalde de 1977 a 1979, repita en el puesto de primer edil. Ramón García Casarrubios Quiñones, que fue alcalde de 1977 a 1979 y, fruto de las elecciones municipales del 8 de mayo del 83, volvería a repetir en el cargo
hasta 1987. Y ya por último, para finalizar, pues una breve alusión a las elecciones autonómicas. El mismo día que se celebraron las segundas elecciones municipales en España, tuvieron lugar elecciones autonómicas en aquellas 13 comunidades que accedieron a la autonomía por la vía lenta, que así se llama la que sigue el artículo 143 de la Constitución, entre ellas Castilla-La Mancha. En esas elecciones, donde vuelve a destacar la participación en Campo de Criptana con un 73,18%, el PSOE se beneficia de alguna manera de las consecuencias que supuso el terremoto electoral de las elecciones del 28 de octubre del 82 y consigue imponerse en Criptana con un 47,32% de los votos, seguido muy de cerca ya por Alianza Popular con un 45,75% y a mucha distancia el Partido Comunista de España y el CDS, la formación creada por Suárez. Estos resultados pues podemos considerarlos en buena medida como una repetición en Criptana de lo que sucedió a nivel regional. A nivel regional, en estas elecciones, la diferencia entre el Partido Socialista y Alianza Popular fue mínima. Además, se dio un resultado curioso, no por lo abultado o estrecho del mismo, sino por la cifra de diputados regionales que se eligieron en esas elecciones. El número de diputados regionales que se eligieron en esos comicios era par, de 44, y los resultados fueron de 23 diputados regionales para el PSOE y de 21 para la Alianza Popular, por lo que podría haberse producido un empate a 22. Luego esa circunstancia posteriormente se ha corregido. Ahora creo que son 49 los diputados regionales que se eligen. Y bueno, de una manera un tanto atropellada, pues hasta aquí hemos llegado. Insisto en lo que antes comentaba. Todos ustedes sabrán más que yo sobre la transición en Campo de Criptana, pero sí quizá cómo se puede engarzar lo que pasó aquí en Campo de Criptana en un aspecto muy concreto como es lo electoral con otras dinámicas y otros procesos que tuvieron lugar en España. Y dando de nuevo las gracias a aquellas personas que han posibilitado mi estancia hoy aquí y a todos ustedes, pues termino esta intervención.